Seguimos trabajando algunos temas de este libro de Arthur Green, Ehyeh, que está centrado sobre la Kabbalah, sobre la mística judía desde un enfoque más bien contemporáneo. Y hoy vamos a hablar de la concepción del hombre a través o desde la mística judía. Obviamente es un enfoque posible, porque la realidad es que es un tema tan amplio y hay tantas visiones que sería imposible circunscribir a una visión este tema. Pero la visión o la idea que trae Arthur Green a mí me parece interesante para compartir. No vamos a meternos en el debate, para mí casi, no digo sin sentido porque todo debate tiene algún sentido, pero bastante anacrónico de si el mundo se creó en 7 días o tiene 7.000 millones de años o si la Torá lo que dice es verdad o no. Como lo dijimos varias veces, la Torá es esencialmente una enseñanza, una tradición que tiene que ver con lo ético, con lo espiritual. No es un libro de ciencias ni es un libro de historia. Quien quiera aprender ciencias, que estudie ciencias. Quien quiera aprender historia, que estudie historia. La Torá es sabiduría. Y en la Torá tenemos un relato de la creación donde Dios va creando el mundo y en el sexto día crea el ser humano. Y partimos este encuentro desde una pregunta retórica que lancé por el grupo de WhatsApp, que es si persona se nace o se hace. No es una pregunta tan sencilla, porque a lo que remite es a cuánto hay a priori en lo que somos y cuánto hay construido o desarrollado por nosotros. Y hasta incluso esto deriva a otra cuestión, que es un debate filosófico interesantísimo en el pensamiento judío, cuyo creo que dos exponentes podrían resumirse entre Maimónides y Yehuda Levi, será para otro momento, respecto de si el pueblo judío o el judío es a priori elegido por Dios o solamente será elegido por Dios en función de lo que haga. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos por el principio. En la narrativa de la creación del mundo, en el libro del Génesis, el ser humano recién aparece en el versículo 26, como la última creación, o la anteúltima si consideramos al Shabbat una creación en sí misma. También un debate muy interesante. ¿Y cómo crea Dios al ser humano? En el capítulo 1 del Bereshit, del Génesis, no nos da demasiada información. Es decir, no nos hace un detalle demasiado pormenorizado. Dice, Vayomer Elohim, Naase Adam betzalmeinu kitmuteinu. Dijo Dios, hagamos al hombre o al ser humano a nuestra famosa imagen y semejanza, por decir así. Y después habla de cómo este ser humano va a estar llamado a regir o gobernar el resto de la creación. ¿Sí? Ve'irdu bitgat hayam, uvehof hashamay, uvavemao, vechol haaretz, uvechol arremes arromes haaretz. Eso lo vamos a dejar para otra conversación. Entonces, sabemos que Dios ordena, no nos vamos a meter respecto de a quién le está diciendo, porque dice nace, hagamos, también harina de otro costal. Al hombre, vamos a asumir que hablamos del ser humano sin género, y trae dos, si no me fallan mis conocimientos lingüísticos, serían adverbios. Betzalmeinu, bitmuteinu. Tselem y demut. Son dos palabras que no voy a traducir a propósito. Diríamos, hagamos al hombre con nuestro tselem y con nuestro demut.
Lo voy a decir así a propósito, porque hoy es lo que vamos a indagar y aquellos que tengan conocimientos de hebreo seguramente les va a interesar porque vamos a trabajar mucho con eso. Eso es todo lo que dice. La traducción más popular dice a nuestra imagen y semejanza. No está mal, pero no nos dice demasiado. Entonces acá tenemos dos preguntas. ¿Por qué utiliza esas palabras? ¿Y por qué utiliza dos palabras? ¿Por qué no dice hagamos a Dios Betzalmeinu? ¿O por qué no dice hagamos a Dios Kitmuteinu? ¿Por qué los dos? Uno podría pensar desde un enfoque literario que es una hipérbole, una aliteración. Es decir, sinónimos. Hagámoslo lindo y bello. Hagámoslo inteligente y sabio. Y no está mal. Ahora, desde un enfoque místico, donde las palabras no son meros ornamentos retóricos o literarios, se trata de encontrar algo más. Y para empezar a meternos en esta conversación, voy a traer el comentario de un exégeta medieval que para la gran mayoría de los historiadores o de los estudiosos del judaísmo fue el comentarista que fue el gran responsable de popularizar las enseñanzas de la Kabbalah mediante el comentario de la Torá. ¿Y quién fue? ¿Quién sabe quién fue este comentarista medieval, y otra data, español, que se animó a empezar a difundir determinadas ideas de la Kabbalah en la Parshanut, la exégesis bíblica? ¿Alguno sabe? Fue Ramban Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman. A Ramban, entre otras cosas, se lo conoce por haber disputado eh, el famoso, la disputa de Barcelona, una especie de debate teológico que organizó la iglesia en la Barcelona medieval, donde Rambam ganó, pero se tuvo que ir, porque en esa época si eras rabino y le ganabas el debate al cura de la ciudad, mejor mándate a mudar. Ramban lo que hizo fue tomar la tradición cabalística, probablemente de los cabalistas españoles, y volcarla en su exégesis bíblica. Lo cual en su momento no todos estaban de acuerdo, porque muchos sostenían que la Kabbalah tenía que seguir siendo un conocimiento esotérico, reservado para unos pocos. Voy a leerles la interpretación que hace Ramban Nachmanides de este Betzalmeinu Kidmoteinu. Nachmanides dice así, esto es una traducción del inglés que la pasé por el traductor de Google al castellano, pero está bastante bien. El significado de Tselem es como el de la palabra Toar, que es apariencia. Un dato de color que traigo yo, por ejemplo, en el idioma hebreo moderno, máquina de fotos se dice Matslema, ¿sí? Imagen. Y el significado de la palabra demut es semejanza. Por ejemplo, en hebreo, y traigo yo de vuelta, cuando algo se parece a algo decimos domé. Tselem, imagen, demut, semejanza. En este sentido podemos decir que esta traducción de a imagen y semejanza es bastante precisa. Ahora bien, acá es donde viene lo interesante que trae Nachmanides. Así, dice Nachmanides, el hombre es similar tanto a los seres inferiores como a los superiores, en apariencia y honor, lo que significa que la meta ante él es la sabiduría, el conocimiento y la habilidad para obrar. En la semejanza real, su cuerpo se asemeja a la tierra, y acá aporto yo, Adam, Adamá, sigue Nachmanides, mientras que en su alma es similar a los seres superiores. Entonces acá Nachmanides dice, Tselem y Demut son dos tipos de semejanza. Tselem es la forma
La estructura, dice Nachmanides, lo corporal. Yo voy a decir algo que trae Arthur Green y a mí me gusta mucho. El hardware, el equipamiento, el cerebro, los músculos, los huesos. Demut es la semejanza que no es corpórea. Porque si dijéramos que somos semejantes a Dios y hablamos de lo corporal, estamos en un gran problema. Porque entonces estaríamos diciendo que Dios es corpóreo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Demut es la semejanza con Dios, no en lo corporal, sino en lo espiritual. Ahora, Nachmanides trae algo, que después la Kabbalah lo va a traer también, y ahora quiero traer una enseñanza muy interesante del hasidismo, que el Tselem ya está dado. Todos venimos al mundo con una constitución física determinada. Ese es el Tselem. Y vamos a decir relativamente inalterable. Podemos modificar algunas cosas, pero hay muchas cosas, lo que llamaríamos hoy lo genético, que no podemos cambiar. Demut es el alma, es lo espiritual. Pero como acá dice Nachmanides, bien interesante, la meta es la sabiduría. Y esto cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque decir que la meta es la sabiduría, es decir, que el demut, que la semejanza con Dios, no es un a priori, sino que es algo a conseguir, que es algo a alcanzar. Hay un aspecto de lo divino, por decir así, que ya viene con nosotros. El potencial, el hardware. Pero hay un aspecto que no viene con nosotros, que es un potencial, que es algo que tenemos que alcanzar. Entonces, quiere decir que Dios dice, Naase Adam Betzalmeinu Kitmuteinu. Dios nos crea con Tselem y Demut, o Dios nos crea con Tselem y el Demut es algo que puede alcanzarse o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está todo dado de fábrica o hay algo que nosotros tenemos que hacer? ¿Venimos completitos o tenemos que completarnos? Yo creo que tenemos que completarnos. Creo que tenemos parte de la sabiduría en el Demut, como vos bien decís, que tenemos, que es la parte que le corresponde al hombre, de completarla, de mejorarla y de perfeccionarla en el devenir de su vida, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. ¿Más ideas? Pueden abrir micrófono, pueden escribir por el chat, lo que ustedes quieran. Ok. Quiero ahora remitir. Sí, Dani. Espera, no te. Espera, a ver. Ahí está. Espera, ahí Ahí está. está. Sí. No, quería decir que sí, que el hombre, la persona, con el paso de los años se tiene que completar, porque nace con, como si fuera una casa con cimientos que después hay que llenarla, ¿no es cierto? Excelente, excelente. Me gusta esa analogía, tal cual. Digo, los materiales están.
¿no? Mm, Ahora, sí. hay una analogía muy linda que dice que, eh, a ver, pensar al ser humano como si fuera un bloque de mármol, ¿no? Entonces, vos tenés el bloque de mármol y viene el escultor y va tallando y se hace una escultura. Entonces la pregunta es, ¿el escultor crea la escultura o la escultura ya está ahí en potencia y lo que hace el escultor es ir despejando, entre comillas, lo que no sirve? ¿Sí? ¿Se entiende esta idea de que hay algo que puede ser, pero que puede no ser? Es uno el que decide. Y quiero traerles un midrash muy lindo respecto de esta primera parte, nace Adam, hagamos al hombre. En general hay dos grandes interpretaciones clásicas. Una dice que es una expresión, el término hebreo es el término es majestático, algo así como una expresión como de grandeza, hagamos. Y otra dice que para demostrar su humildad, Dios consulta con los ángeles, aunque no debería hacerlo para enseñarnos que si incluso Dios consulta con sus subordinados antes de tomar una decisión, cuánto más deberíamos hacerlo nosotros. Pero hay otra interpretación que viene del hasidismo que dice lo siguiente. Dice que en verdad, ¿a quién le está diciendo Dios hagamos al hombre? A ver, ¿a quién se le ocurre? Dice lo Dios, siguiente. De la A creación, los supongo. ángeles. Dice esta interpretación. No tenés que leer nace Adam, sino nace Adam. Vamos a ser hombre. Es decir, Dios le dice al hombre, juntos vamos a hacer de vos un hombre. Es una sociedad. Vos y yo te vamos a constituir en un hombre. Hombre o mujer, obviamente, ¿no? Es decir, Dios te da el material. Acá lo tenés. Acá tenés el potencial para ser Moshe Rabbeinu o Einstein o no sé, o Spinoza o Beethoven. Vos tenés que conseguir que eso se haga. Es una paradoja súper interesante, pero el hombre es el socio de Dios en la creación del hombre. De hecho, hay una frase, creo que se le atribuía al Hafetz Haim, que era un rabino muy centrado en la parte de ética de Musar, que decía, es más fácil hacer un golem que hacer un mensch. Es más fácil hacer un golem, este ser mitológico, ¿no? Que hacer una buena persona. Lleva mucho tiempo. ¿Cuántos años? ¿Cuánta energía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta dedicación lleva a hacer de un ser humano una buena persona? O diríamos de un ser humano una persona, pues son dos cosas diferentes. A eso es a lo que va esta cuestión. Entonces, todos venimos con el tselem, todos venimos con el potencial para ser divinos o imitar a lo divino, pero está en nosotros alcanzar el demut, la semejanza. Porque si no, lo único que somos es tselem, somos únicamente imágenes. Y pensémoslo hoy en día, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales. Es fácil la imagen. De hecho, hoy en día hasta lo haces con inteligencia artificial. Yo en un momento me cansé de no ser fotogénico y mi foto de perfil es de inteligencia artificial. Y lo digo sin ningún problema. Le subí una foto, le cambié la ropa, la iluminación y ya está, listo. Eso es un icono. Al fin y al cabo es eso. Eso es sencillo. Es sencillo trabajar el cuerpo. Los que hacen fitness y fisicoculturismo que no me escuchen. Pero eso es lo fácil. Lo difícil es lo otro. Es lo interno. ¿Por qué? Porque lo interno exige mucha más dedicación
y no tiene una satisfacción o compensación tan inmediata. Pero a su vez, la inversión es a mucho más largo plazo. Y con esto no estoy yendo a una cuestión ascética de que el cuerpo no importa. Para nada, justamente el cuerpo es el icono de Dios. Claro que importa. Y el judaísmo quiere que estemos sanos, que estemos lindos, que nos vistamos bien. Pero el objetivo no puede quedarse ahí. Y entonces la pregunta es, si Dios te dice, mira, yo te voy a dar el hardware, yo te doy lo biológico, ahora vos tenés que convertirte en una persona. Uno puede decir, bueno, pero qué herramientas me das? ¿Cuáles son las herramientas que vos me das? En un sentido general podríamos decir la Torá, por ejemplo, es la herramienta que en el judaísmo te dan para alcanzar esto. Pero uno puede decir, bueno, pero a ver, acá hay un problema. Vos me estás diciendo que la Torá es un instrumento para refinarme, para alcanzar mi potencial. Pero yo conozco mucha gente que, entre comillas, cumple la Torá y está lejísimo de esto. Porque seamos honestos, no necesariamente por ser una persona observante uno va a ser una buena persona. Y todos lo sabemos. No es que por comer kasher, no sé, no viajar en Shabbat o usar tefilim todos los días, automáticamente te convertís en un ser sabio, bondadoso. Para nada. Entonces, desde un lugar más, podríamos decir, no es la palabra optimista, más ingenuo, y lo digo respetuosamente, uno puede decir, bueno, a ver, Dios lo que quiere es que yo agarre las 613 mitzvot, que lea el Shulchan Aruch, y que cumple el Shulchan Aruch, y ya con eso voy a ser una buena persona. Pero la respuesta es no, claramente, no va por ahí. Por lo menos para mí y para muchos. Acá es donde podemos recurrir a la mística judía para tratar de transformar esta idea de la observancia vacía en algo más. Y el instrumento que vamos a utilizar va a ser la idea de la sefirot. ¿Se acuerdan cuando hace un par de encuentros hablamos de esta sefirot como estas 10 instancias de la emanación divina, que también podemos considerarla 10 aspectos de nuestra personalidad o 10 formas de percibir a lo divino? Muy bien. Uno podría decir que las sefirot son un instrumento, son una categoría, son un concepto que nos permite pensar cómo llegar a este demut, cómo llegar a esta elevación, por decir así, existencial. Y lo que vamos ahora a utilizar de las sefirot es particularmente dos tríadas que a mí me parece personalmente, y bueno, y acá lo sigo a Arthur Green, muy interesantes a la hora de pensar cómo llegar a esta demut. Una tríada que tiene que ver más, podríamos decir, con el plano eh, de lo emocional y una que tiene que ver más con el plano de lo conductual. Recordemos que esto la Kabbalah lo expresa gráficamente en el famoso árbol de la Sefirot. Siempre el ideal es el balance, siempre encontrar el equilibrio. Y se acuerdan que había dos grandes instancias de equilibrio, desde lo emocional y desde lo conductual. Desde lo emocional teníamos, por un lado, la Midat Rahamim, el atributo de la misericordia, el amor, que se caracteriza en el lado derecho, y del lado izquierdo el atributo de la rigurosidad, de la Geburá, o Midat Adin, del juicio. Y dijimos que
la síntesis entre ambos, la Kabbalah lo denomina Tiferet, la belleza, la armonía, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se traduce esto en lo que estamos hablando de alcanzar el potencial? De un lado, uno de los grandes obstáculos que tenemos para alcanzar esta, esta plenitud tiene que ver con lo que podríamos llamar, o lo se llama en psicología, la ira, ¿sí? El famoso control de la ira, que en la Kabbalah se habla de Midat Adin o o la Kfura. ¿Por qué se asocia la ira con la Kfura? Porque en general, lo que nos enoja, tanto cuando tenemos 2 años como cuando tenemos 70, es la sensación de injusticia. Yo les digo a ustedes, piensen las últimas 5 veces que se enojaron. Piensen, y hagamos este ejercicio, piensen, no, las últimas 3 veces que se enojaron, o las últimas 2, o la última vez que se enojaron. Le voy a hacer un truco de, van a ver, control mental, mentalismo. Piense la última vez que se enojaron. Ahora, sin tener poderes mentales, yo apuesto todo lo que tengo es que se enojaron porque se sintieron que estaban ante una injusticia. Porque alguien los trató mal, porque alguien no los respetó, porque alguien no los valoró, porque vieron que alguien estaba tratando injustamente a alguien, porque alguien quebró la ley. ¿Estoy errado? El 99,9% que nos enojamos es porque sentimos que hay algo que no es justo. Ya sea un niño de 2 años que siente que no es justo que no le dejen meter los dedos en el enchufe, como una persona adulta que sienta que es injusto tener que pagar tantos impuestos cuando está el puestero al lado y no paga nada. Entonces, si siempre que nos enojamos, o como leímos la semana pasada con Caín y Abel, que se enoja Caín porque Dios no acepta su ofrenda. Si siempre que nos enojamos es por una sensación de injusticia, uno podría decir que nos estamos enojando porque está exacerbado el aspecto de la justicia. Porque buscamos demasiada justicia. Ahora uno podría decir, ¿acaso está mal buscar justicia? Tzedek, tzedek tirdof, dice nuestra fuente, justicia perseguirás. No está mal buscar justicia, siempre y cuando esa justicia que busquemos esté matizada por Midata Rahamim, por la misericordia. Es decir, una cosa es buscar justicia porque quiero un mundo más justo y otra cosa es buscar justicia porque necesito que haya justicia o porque quiero tener la sensación de justicia para yo estar más tranquilo. Porque entonces no estoy buscando justicia, que estoy buscando venganza. Todos los asesinos seriales, todos los genocidas, siempre sintieron que estaban haciendo justicia. A los que les interese la criminología, lean las biografías y las motivaciones de los grandes asesinos seriales. Siempre sentían que estaban vengando algo, que estaban ejerciendo justicia. Ni hablar de los grandes tiranos. O estaban salvando o a la patria, o a la humanidad, o a la religión, o lo que sea. Esto que voy a decir suena muy fuerte, pero ¿acaso no piensan o no saben que los terroristas de Hamás sienten que están ejerciendo la justicia, aún poniéndole explosivos a sus hijos? Entonces, hay una asociación muy fuerte entre la ira, la violencia y Midat Adin,
Akbura. Entonces, la primera cuestión que podemos pensar desde esta esfera de lo emocional es una posible dirección para lograr este demut es intentar que el ansia de justicia no nos transforme o no se transforme en ira, en aplacar la ira. De la misma forma que leemos en nuestras fuentes. Tardo en la ira, por ejemplo, se dice Dios, Erejapai. Ese es en el primer nivel, el primer nivel emocional. Si queremos ser en algo parecidos a lo divino, si queremos crecer, primer foco, control de la ira. ¿Vieron cuando dicen, bueno, cuando estás enojado, respirá? Ustedes saben que eso no es simplemente una expresión. Yo le voy a hacer un desafío práctico. Cada vez que estén enojados, ¿saben lo que es una respiración profunda? 7 veces. Así. Y a la séptima vez, dígame si siguen enojados o no. Y acá me pongo el sombrero de psicólogo. Cuando uno está enojado, el cuerpo libera una sustancia que es espectacular para salir corriendo de un tigre o para salir a pelearse con un lobo, que se llama adrenalina. Está buenísimo. Y cortisol. Eso activa un montón de regiones súper prehistóricas que tenemos. El corazón late más rápido, tenemos más calor, los músculos se activan. Está fantástico. Pero si la situación es, por ejemplo, una discusión con una pareja, o si la situación es estar frente al cajero del banco, no está tan bueno que la adrenalina se active. Porque en el extremo hasta podemos llegar a la violencia física. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de combatir esto? Lo primero que hace esta respuesta adrenalínica es empezar a hiperventilar. O que el oxígeno se empiece a ir a los músculos. Y entonces no pensamos también. Y está comprobado que la respiración profunda aplaca la respuesta adrenalínica. Cuando ustedes estén en un día medio agitado, y esto lo pueden comprobar, pónganse el dedo acá y ven cómo está latiendo el corazón. Hagan 5 o 6 respiraciones profundas y van a ver cómo solitos la frecuencia cardíaca baja. Vieron que en la Torá se dice que Dios es tardo en la ira. ¿Saben cómo se dice en hebreo tardo en la ira? ¿Cómo aparece? A ver, quién sabe. Tenemos acá gente que sabe mucho, muy intelectual. ¿Cómo se dice Dios tardo en la ira? Adonai, Adonai, El Rahum Behanun, Ere ערך Hapaim. אפיים ברב חסד ואמת. Muy bien. Ere Hapaim se traduce como tardo en la ira. Erech es amplio. ¿Saben qué es Hapaim literalmente? Fosas nasales. De fosas nasales amplias. ¿Qué tiene que ver ser tardo en la ira con las fosas nasales amplias? Todo. Porque quien está respirando profunda y lentamente probablemente va a ser tardo en la ira. Así como dice, nunca vayas a un supermercado con hambre, yo les diría, y no por sabiduría, sino por fracasos propios y por metida de pata propia, nunca, por ejemplo, mandes un WhatsApp si estás enojado. Si estás borracho, tampoco. Pero si estás enojado, nunca mandes un WhatsApp. Nunca tomes una decisión trascendente cuando estás enojado. No es el momento. Y el Talmud dice algo muy interesante también. Cuando tu prójimo está enojado, ni te gastes en hablarle. Espera que se calme y en hablarle. Lo peor que puedes hacer para alguien que está enojado es decirle, bueno, cálmate. Estás reactivando a la fiera. Cuando alguien está enojado, aléjate. Espera que se calme y eh, vuelve. Muy bien. Claro, ahí Anita aclara, y en la Torah cuando se enoja dice, va a dejar af, ¿sí? De vuelta a la idea de las, las fosas nasales. Hay mucha sabiduría en el idioma hebreo. Por eso,
y acá hago un chivo para el tema de Ulpan. Si realmente quieren estudiar la Torá y entender la Torá en serio, tienen que hacerlo en hebreo. En castellano, hasta ahí. Quiero ahora entonces hablar del segundo, de, de la segunda idea de Demut. Una dijimos entonces, el aplacar la ira. Otra, otro gran obstáculo a lograr este Demut tiene que ver con lo conductual, ya no con lo emocional. Y es lo siguiente. Allá por finales del siglo XIX, principio del siglo XX, Sigmund Freud establece su gran teoría sobre el aparato psíquico, sobre cómo funciona nuestra mente. En esa época no tenía demasiados instrumentos técnicos, con lo cual es especulativo, pero él intuye que hay una parte nuestra que a lo largo, sobre todo de nuestra infancia, fue internalizando los valores, las expectativas, las normas que nuestras figuras de autoridad nos introdujeron, fundamentalmente nuestros padres, pero también, no sé, en la escuela, la sociedad. Y es lo que muchas veces nos limita respecto de hacer cosas que no corresponden. Pero cuando este aspecto nuestro, que Freud lo llama el famoso super yo, está exacerbado, está demasiado, diríamos, cebado, puede jugarnos en contra. Porque nunca vamos a estar a la altura de estos ideales. Nunca vamos a ser el hijo que nuestros padres querían que seamos. Nunca vamos a ser el alumno que nuestros maestros quieren que seamos. Nunca vamos a ser la pareja que nuestros cónyuges les gustaría que seamos. Nunca vamos a ser los padres que nuestros hijos les gustaría que seamos. Cuando este ideal no solo que está muy alto, sino que aparece como absolutamente unívoco y absolutamente en lo cierto, empiezan a surgir en nosotros una serie de pensamientos y a veces conductas que justamente nos impiden lograr este demut. ¿Por qué? Porque el solo hecho del miedo a no alcanzar el ideal que construimos muchas veces incluso nos paraliza a hacer las cosas. Tengo tanto miedo de fracasar que ni empiezo. Tengo tanto miedo de no responder a las expectativas de mi entorno, que entonces directamente me autosaboteo. ¿Por qué? Porque ya si directamente me autosaboteo, prefiero, digamos, rebajarme a mí mismo que venga otro y me rebaje. Este super yo exacerbado, estos ideales inalcanzables, es lo que traducido en la Sefirot, se remonta al interjuego entre la Sefirot de Netzach y Hot. ¿Se acuerdan que hablamos en su momento? Netzach, que quiere decir victoria, tiene que ver con ese aspecto nuestro que quiere alcanzar las metas, que quiere, que no se conforma con un 7, que quiere un 10, que no quiere bajar medio kilo por mes, quiere bajar 10 kilos en un mes, que no se conforma con tener un lindo autito, que quiere tener el último modelo, que no se conforma con ir una semanita a Mar de Ajó, quiere ir un mes a Miami. Y que cuando no lo conseguimos, porque cada vez que conseguimos algo, el super yo, el Netzach se va un poco para arriba, nos sentimos mal. Y nos sentimos con culpa. Y en algunos casos hasta nos empezamos a lastimar. Nos autosaboteamos. Caemos en conductas de consumo problemático, sea con alcohol, con drogas o con comida o con compras o lo que sea. Nos deprimimos.
Y en muchos casos normalizamos estas sensaciones porque las disfrazamos de tener ideales muy nobles. Es como, a ver, decir, bueno, al fin y al cabo, no sé, si mi hija se pone mal porque en vez de un 10 se saca un 9, la tengo que felicitar porque quiere ir por más. No, señor, porque si te sacaste un 9 y no podés disfrutarlo, quiere decir que ahí tu super yo barra tu Sefirá de Netzach está tan exacerbada que no vas a poder disfrutar nada. Hay una anécdota, no sé, para que les guste el fútbol, que contaba siempre Bilardo, Bilardo tipo súper obsesivo, que quiere ganar todo. Es el arquetipo del Netzach, que decía que cuando Argentina le gana a Alemania en la final del Mundial 86, 2-1, él no festejó. Dice, yo no pude festejar porque me hicieron 2 goles de cabeza, dice. Y para mí eso es terrible. Saliste campeón del mundo, pero no podés festejar. Eso es esta exacerbación del Netzach o del Super Yo. ¿Y cuál es el antídoto que nos trae la mística judía? El par contrario, que es Hod. Hod, que quiere decir esplendor, digamos, también como algo bello, es lo que seríamos la aceptación. Aceptar que no podés todo. Que siempre, como dice la popular frase, te van a faltar 5 para el peso. Y que no está mal, porque al fin y al cabo, cuando a este super yo barra Netzach lo empezás a mitigar con la aceptación de que no sos un superhéroe, de que no sos un prócer, de que sos un ser humano que hace lo que puede, ahí es cuando podés lograr algo que es de lo más difícil en el crecimiento personal, que es perdonarte a vos mismo. Y como dijimos alguna vez anteriormente, es la gran tarea, por ejemplo, de Yom Kippur. Dios ya te perdonó, ahora vos tenés que perdonarte a vos mismo. Y nuevamente, esto es clave para llegar a este demut. ¿Por qué? Porque si no existe la capacidad de perdonarse a uno o de aceptarse uno como es, probablemente no se pueda conseguir nada, porque todo va a tener gusto a poco. Si yo no voy a emprender nada por miedo a fracasar, entonces probablemente me quede en lo que se llama mi zona de confort. Pero nuevamente, ¿qué es lo que nos dice Bereshit? Tu zona de confort es el Tselem. Ahora vos tenés que ir al Demut, vos tenés que ir más arriba, a riesgo de caerte. Y como dice eh, el protagonista de una de mis películas favoritas, que es Rocky, lo importante no es cuántas veces te tiran, sino cuántas veces te levantás. Porque palos en la vida vamos a sufrir todos. Somos seres humanos. Ahora el tema es poder superarlos. Estas dos, o estos dos pares, Geburá o Gesed y Geburá, devenidos en Tiferet, y Netzach y Hod, que después devienen Yesod, son claves para entender el desafío que nos propone el Bereshit respecto de salir o superar, trascender el Tselem para ir al Demut. Salir de lo que traemos de fábrica para ascender. Ven cómo la mística, más allá de ser algo curioso, por decir así, a nivel poético y demás, puede tener un valor muy importante en la vida de cada uno. Cuando lo llevamos no a un lugar mágico, sino un lugar de poder entender nuestra propia historia. Hasta hace algunas décadas,
gran parte de los occidentales, si no todos los occidentales, estábamos convencidos de que la forma de encontrar, llamémosle el sentido de la vida o la felicidad en la vida, tenía que ver estrictamente con lo científico. Y por eso depositábamos en médicos, ingenieros, psicólogos, etcétera, la solución a todos nuestros problemas. Y está muy bien que sea así, porque hay un aspecto de nuestra vida que efectivamente deberíamos regirlo en base a lo que la ciencia dice, como hablamos siempre. Si tengo una enfermedad física, está bien ir a un médico. Si tengo una enfermedad psiquiátrica, está bien ir a un psiquiatra. Ahora, desde hace algunas décadas, lo que está pasando masivamente en gran parte de Occidente es que hay una sensación de que con eso solo no alcanza, de que la ciencia me va a decir cómo funcionan las cosas y me va a decir cómo es la relación causa-efecto, pero hay un para qué que tiene que ir más allá. La ciencia, la medicina, la psicología, la biología me va a decir qué tengo que comer, cuántas horas tengo que dormir, cuánto ejercicio tengo que hacer para tener un cuerpo sano. Fabuloso. Ahora, la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué tener un cuerpo sano? ¿Para qué tener dinero? ¿Para qué tener una familia? ¿Para qué vivir? Eso es una pregunta que va más allá de la ciencia. Por eso vemos masivamente como en las últimas décadas millones y millones de personas que vienen de hogares occidentales, seculares, se están inclinando a determinadas prácticas espirituales. El yoga, o sea, el reiki, eh, otros buscan ese sentido de la vida en causas un poco más complejas, como puede ser, por ejemplo, el extremismo político. Creo, modestamente, que el judaísmo, la sabiduría judía, nos permite encontrar estos para qué sin necesariamente tener que renunciar a la ciencia o a lo racional. Todo lo contrario. Y desde este lugar, la mística evidentemente logró ser una puerta de entrada al judaísmo para mucha gente. Porque muchos de nosotros probablemente no vamos a estar satisfechos simplemente con decir, bueno, yo tengo que ser judío porque tengo que observar las mitzvot. O tengo que ser judío porque mis abuelos eran judíos. Hay que encontrar algo más. Y ese algo más tiene que ver con encontrar esos para qué. Y dentro de las posibilidades que tiene la tradición judía, evidentemente, llamémoslo la mística, eh, lo metafísico, por lo menos en las últimas décadas aparece como un- una forma privilegiada de poder encontrarnos con esto. En fin, hoy estuvimos viendo de forma muy breve cómo eh, hoy estuvimos viendo de forma muy breve cómo a través de un versículo de la creación del hombre nos encontramos con algo que traemos y algo que tenemos que alcanzar. Vimos con el comentario de Ramban cómo eso que tenemos que alcanzar tiene que ver con lo espiritual, con el alma, con la sabiduría. Y a través de la Kabbalah y de la Sefirot pensamos dos formas de poder alcanzar esto. Por un lado, desde lo emocional, tratar de generar esa especie de autocontrol y no dejar que esa sensación de justicia a toda costa devenga en ira y en conflicto. Y desde lo conductual, esta, esta idea de que la aceptación de que no todo lo podemos probablemente pueda servir para que dejemos de autoexigirnos tanto y podamos perdonarnos de no ser perfectos y justamente crecer. Bueno, comentarios, ideas. Nada, Rap,
lo que comentaste recién me trajo a memoria un poco lo que habla la parashá de esta semana, con respecto a salir de la zona de confort. Yo creo que el deseo de superación, sin ir al extremo, nos ayuda un poco a poder salir de la zona de confort, como fue el caso de Abraham, que a lo mejor estaba retenido ahí en Harán y es conminado a salir hacia donde Dios lo había llamado. Creo que tiene que ver un poco con eso. Y después lo otro que vos decías, por ejemplo, el demut, entonces, el hombre nace como persona, evidentemente, pero su tarea es alcanzar sabiduría como persona. Hasta ahí vamos bien. Es decir, yo creo que a la pregunta tuya que hoy pusiste en el grupo, si el hombre nace o se hace, yo creo que es un proceso de su hechura como persona hasta alcanzar o tratar en ese proceso de alcanzar sabiduría. El tema es, ¿alcanza la sabiduría solo por la Torá? ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor no tienen esa posibilidad o esa forma, siguen siendo personas igual y con algún tipo de sabiduría diferente? Interesante. A ver, vamos por parte. Acá es donde nosotros tenemos que tomar a la tradición mística y adecuarla al contexto en el cual vivimos. Quizás para los cabalistas de la Edad Media, tan perseguidos por su entorno y con esa sensación de impotencia frente a los maltratos de otras naciones, probablemente te hubieran dicho que la única forma de alcanzar la sabiduría es la Torá. Hoy en día, nuestra visión, o por lo menos la visión que a mí me llena, es la de que cada pueblo, cada cultura, tiene su propia tradición mística o su propia tradición espiritual. Y no podemos decir que tal tradición es mejor o peor que la otra. La Torá es la nuestra, es la que a nosotros nos funciona. Y la Torá no es mejor ni peor ni que los evangelios, ni que el Corán, ni que los Vedas, pero es nuestra. Entonces, sí me animaría a decir que quizás para alguien judío, ya sea judío por genealogía o por elección, no importa, probablemente sería interesante que a la hora de explorar las diferentes opciones respecto de místicas o de tradiciones ancestrales, que por lo menos se empiece explorando la propia que es la Torá. Si sentís que no conectás y estás conectando con otra, está perfecto. Porque al fin y al cabo la mayoría de las tradiciones místicas terminan, como dijimos en el primer encuentro, centradas en lo mismo, que es la búsqueda de unicidad, ¿no? Pero sí, creo que hoy en día no podemos decir que la Torah es la única forma, para nada. Cada cultura tiene su propia forma de alcanzar esta sabiduría. Bueno, nos pasamos un poquito de horario, así que nos vamos a encontrar el martes próximo. Espero que tengan una muy linda semana y Dios mediante seguimos explorando un poquito más acerca de la hermosa tradición mística que tiene el judaísmo.